Hola, bienvenidos a una nueva reacción, esta vez del canal El Reviewer Random. Y el título dice: el futuro de Dragon Ball ha sido decidido, pero... puntos suspensivos. Y bueno, este video es acerca de Dragon Ball Super y sus remakes, ¿no? Aquí está la miniatura. Este es el remake de Bills. Super regresó, ¿no? Está bien, está bien. Y me parece bastante curioso, ¿no? Hablar un poco de esto, del futuro y demás. Ya ha sido definido para los próximos años, Sí. dejando varias preguntas sin responder, incluso varios meses más tarde. El esperado evento Genki Damatsuri Es que es un proceso largo, ¿no? O sea, como para tener noticias semanales, mensuales. del 25 de enero mayoritariamente no decepcionó, ya que tal como muchos fans deseaban y Sí, venían no, decepcionó. especulando desde hace meses, en él se hicieron anuncios importantísimos sobre el De hecho, me acuerdo cuando estaban como liqueando que iba a haber un remake de la saga de Bills. Y muchos decían que no, que era falso. Y bueno, al final sí pasó. futuro cercano de la franquicia. El Al primero final sí pasaron las dos cosas, ¿no? La de adaptar lo nuevo, lo que nunca hicieron, y el remake. fue Dragon Ball Super de Galactic Patrol, Sí. la adaptación animada a lo que la mayoría de los fans conocen como De hecho, este logo me gusta muchísimo. Mucho más que el logo anterior de Super. la saga de Moro. Después, un Sí. videojuego provisionalmente llamado H1000 o Año 1000, el que eventualmente se confirmaría que es Xenoverse 3. Oh, yo no los he jugado, o sea, sí tengo Por ganas. cierto, ya se había filtrado en febrero por un error cometido en el canal de YouTube. Y Ah, ok. finalmente, el más sorpresivo, Dragon Ball Super Virus, el muy rumoreado remake de Super, que, Sí. aunque bueno, no es exactamente un remake, ya profundizaré en eso, sí marca la pauta para lo que ocurrirá No, o sea, por lo que entiendo no es así remake de tal cual lo mismo, porque van a cambiar algunas cosas, ¿no? en el futuro cercano, por mucho Porque es incoherente la historia de Dragon Ball Super, se contradice mucho. que hayan quedado ciertas Bueno, no mucho, pero sí varias veces. cosas en el aire. Para empezar, aclaremos una confusión común. Ambos proyectos serán series animadas. Sí. Algunas personas se De hecho, es... no sé si tan raro, pero yo creo que van a anunciar una nueva película cuando estén ya en este camino, ¿no? Después de Moro confundieron porque durante la o de Granola. transmisión dijeron movie, pero se estaban refiriendo a la transmisión en sí, y en el sitio oficial de Dragon Ball Super Es un poco raro, pero sí se entiende. Virus, aunque diga movie, es como llaman al trailer. Esto es más porque los japoneses suelen usar esa palabra para referirse a videos promocionales o Un conmemorativos, poco raro, pero ok. mientras usan eiga cuando hablan de películas. Eiga. Otro punto importante es que aunque con el primer anuncio muchos llegaron a pensar, y me incluyo, en que The Galactic Patrol podría estrenarse en unos 8 meses, que es el lapso regular entre que se anuncia una serie y su De hecho, cuando se anunció yo también pensaba eso, pero al final no. estreno, el Van anuncio a seguir la línea de sucesos, de sagas, de arcos. real es que se encuentra establecida para producción, Sí, set for production. O sea que están como en preproducción, entre comillas, ¿no? no en producción. Por tanto, el anuncio es simplemente confirmar que esa parte será animada eventualmente, lo que además indica Sí. indirectamente que los conflictos que estaban impidiendo la adaptación, así como añadir esos personajes al merchandising Y era hora, ¿no? sin que los juegos finalmente han llegado ¿Cuánto pasó? ¿9 años? a algún tipo de acuerdo, pero dado lo que ya sabemos, no esperaría su estreno Ojalá nunca más pase eso. al menos fines de 2027 o incluso 2028. Sí, puede ser. 2028 yo lo veo más probable. Aquí es donde entra Virus. Esta serie, ¿cuándo se estrena? Ah, aquí está 2026, pero no sé japonés. Ay, no sé. Tal como había mencionado antes, la nueva serie, a pesar de ser presentada como una edición mejorada de la saga de la Batalla de los Dioses, e incluso ser llamada internamente Super Kai por el staff,
No es exactamente ni un remake ni un remaster, sino más bien una suerte de híbrido entre remake y remaster con elementos de reboot. Remake, sí. Sí, como lo oyen. Parece de limón, es de Jamaica, pero sabe a tamarindo. Es que sí tiene sentido, ¿no? Porque hay conceptos en la saga de Moro y de Granola que se contradicen con lo que vimos en la serie de Super. En resumen, será la serie que ya conocemos, pero sometida a la debida postproducción que la original no tuvo, Claro. corrección de dibujos, secuencias completamente rehechas, Oh. mejora en los efectos de sonido, nueva música y escenas totalmente nuevas. Esto último, según indican tanto el sitio oficial de Dragon Ball como el dedicado a la nueva serie, es porque se realizará una reconstrucción completa de la narrativa. Como muestra, Sí, qué bien. en el trailer podemos ver lo que aparentan ser las peleas imaginarias de Goku en el... Sí, esta idea está buena, pero por lo que tengo entendido esto es después de la serie. O sea que no había como margen para adaptarlo. primer capítulo del manga de Super, que en el anime no ocurren, por lo que aunque es improbable que sea una adaptación directa del manga, ya que Es que muchos eventos suceden de forma total. Es que hay eventos en el manga que no, no, gracias. Por ejemplo, en el torneo del poder que está ahí, cuando Roshi esquiva a Jiren, no, no, gracias. Distinta, sí parece ser que se tomarán varios de sus elementos para así crear una, entre comillas, versión definitiva de la historia que concilie hasta cierto punto a ambas continuidades. Sí. Ahora, aunque no lo han anunciado específicamente, al menos para mí, es evidente que no será solo lo de la batalla de los dioses. Si tomamos en cuenta que ambos anuncios Es obvio, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene hacer solo esto y inmediatamente después esta saga? O sea, no tiene sentido. poseen el mismo logo, lo más lógico es que se continúe con toda la serie anteriormente vista Claro, mientras se trabaja en adaptar lo nuevo. sí. De hecho, mientras editaba este video, en el segundo trailer para la nueva serie aparece Freezer por Sí, mira, esto ya lo confirma. unos instantes, confirmando que eso también será adaptado. Y después, Qué bueno, con mejor animación. la propia Masako Nozawa, Y esperemos con mejor narrativa, ¿no? voz de Goku, lo dice directamente. Incluso, varios de los insiders que ya estaban enterados de esto y habían decidido guardar silencio hasta que ocurriera el evento, reportan extraoficialmente que tanto la batalla de los dioses como la resurrección de Freezer ya se encontrarían finalizadas, y en este momento, la mayor parte del equipo se encontraría trabajando en el enfrentamiento contra el Universo 6 y posiblemente el Goku Black. Ok, no está tan lejos como pensaba. Han logrado avanzar tan rápido, descontando el hecho de que al parecer esto empezó a trabajarse por lo menos hace 2 años, es porque se recortará la cantidad de episodios para mejorar el ritmo de la historia, con lo de la batalla de los dioses durando solo 6 de los 14 de la versión original. Es que está bien porque hay relleno que no aporta nada y encima es malo. Como ese, bueno, no me acuerdo del capítulo, pero ese de los clones. Como de barro, que eran como morados. Y en cuanto se no aporta nada. Hombre, considerando que lo de Moro también tiene su propio subtítulo, lo más probable es que este vaya cambiando según el arco, de manera similar a como ocurría con las series de Sailor Moon. Yo no vi Sailor Moon. Realmente, creo que esta es la mejor decisión que podían tomar. Sí. Sé que muchos fans tachan esto de innecesario y se preguntan, ¿para qué? Pero hay varias razones para entender. Pero literalmente hay como 4 o 5 versiones del inicio de Dragon Ball, de Goku cazando ese pez gigante y conociendo a Bulma en la casa del abuelo Gohan. O sea, hay como 4 o 5 versiones. No es algo nuevo, pues. Entenderlo. La primera, por supuesto, es la de la postura más cínica. Les permite vender el mismo producto de nuevo. Sí. Sí, es verdad. Y por narrativa, ¿no? A ver, primero, narrativa, para que sea más coherente todo y no se contradiga, o al menos no tanto. La segunda, por la animación. Eso sí debe de estar muchísimo mejor. Y la plata también. Pero también hay que admitir que la continuidad estaba hecha y para nuevas generaciones. desastre. Sí. Realmente como resultado de la caótica forma en que se fue desarrollando la resurrección de la franquicia. Junto a eso, incluso aquellos que como yo disfrutamos Super en su momento, entendemos que es la serie de Dragon Ball que peor ha envejecido en términos técnicos. Sí. Mira, bro. No.
llegando a ocasiones a ser hasta vergonzoso Lo que... comparado a otros animes modernos. Sí. Bueno, no todos. Bueno, es que es Dragon Ball, no puedes comparar con One Punch Man. Esto no sé qué es. Y siete pecados capitales, ese es, ¿no? Es que no puedes comparar a Dragon Ball, ¿no? Tiene que tener la mejor calidad posible. O sea, no es cualquier cosa Dragon Ball. Y si esta marca, que es la que están vendiendo ahora, desea perdurar en el tiempo, así como lo hicieron sus predecesoras, Claro. mejorar la presentación y tomar determinaciones directas sobre el destino de la continuidad es algo importante. Ujú. Porque aunque haya mucha gente que lo único que quiere ver es lo nuevo, debemos recordar que el público objetivo de la franquicia desde el absoluto principio siempre han sido los niños y adolescentes. Sí, Mm. incluso en Dragon Ball Z. Hasta el O sea, sí está bien, pero yo creo que el concepto de Dragon Ball fue evolucionando a que sea para cualquier tipo de público, ¿no? O sea, puede estar orientado para niños, adolescentes, pero yo creo que Dragon Ball evolucionó tanto que es apto para cualquier tipo de público, a mi parecer. al adaptar las películas al principio de Super fue una petición del propio Toriyama Sí, eso sí lo sabía. para evitar que los espectadores de TV, en especial los niños, quedaran en el aire. Sí, es que es una buena justificación. Me recuerda cuando, bueno, va a ser James Gunn, ¿no? Que te cuentan algunos sucesos importantes en una serie y en una película para recopilar esos sucesos te ponen como la advertencia de anteriormente en y te muestra lo relevante. Como en la segunda temporada de Peacemaker, que no necesitas verte la primera porque ya te muestra lo importante de ella, ¿no? En el principio de la segunda temporada, digo. Y aunque cuesta aceptarlo, Dragon Y es que sí es buena idea eso. Ball Super es una serie que estrenó hace ya más de 10 años. 11 años sin Dragon Ball. Wow. La batalla de los dioses hace más de 13. Por tanto, hay Oh, toda una generación de niños que antes de ver lo nuevo requieren ver la historia desde el principio. sí, es que también es importante, ¿no? Crear nuevos fans. El propio Super empezó inmediatamente después de Ujú. 2 años de Dragon Ball Kai. Por tanto, Sí. mejorar la calidad del inicio da más posibilidades de que los nuevos espectadores se queden para lo que los demás estamos esperando. Claro. ¿Que no se hizo un remake completo entonces? Aparte de que hacerlo así sale mucho más fácil y barato, hay honestamente mucho trabajo bien hecho en la serie que sería absurdo que se perdiera, mientras que ciertas porciones solo necesitan retoques para una mayor consistencia. Sí, no es necesario. Aunque sea frustrante tener que esperar y ver todo de nuevo, Bueno, hay que ser paciente, ¿no? O sea, una generación ya se tragó esos, esas como remakes, puede ser, del primer encuentro entre Bulma y Goku. O sea, hay que ser pacientes nomás. es lo mejor en el largo plazo, pero también hay que reconocer Y que bueno, no es que tengamos nada más, ¿no? Porque hay un nuevo juego, dijo. eso no quita que se generen ciertos temores. Mm, En ambos a ver. sitios se hace referencia a que estos cambios, además del deseo de entregar un resultado más satisfactorio para el público, buscan ser más fieles al manga original. No al manga de Super, sino al original de Dragon Ball, Claro, como debe de ser. y expresar más apropiadamente las ideas de Toriyama, lo que no sé qué tanto sea verdad. Eso yo lo veo un poco más complicado porque, por lo que tengo entendido, varias cosas de Super están hechas por Toriyama y por Toyotaro. Por ejemplo, Koichi Yamadera, el actor de voz de Bills, bueno, Virus, expresó cierta incomodidad con cómo se había representado el personaje en Super anteriormente y mencionaba que en esta nueva versión, Bills sería menos cómico y más intimidante. Ok, Por un lado, eso está bien. Una sí. debilidad que se le puede reclamar a la película de la Batalla de los Dioses, que hasta se puede decir que intentan arreglar en Super, es que cuando ves a Bills despertar actuando como gato y siendo cómico desde un principio, Yo vi la película, no vi la versión de la serie. No tan recientemente la vi, pero sí me acuerdo un poco de eso. Y sí, sí, sí. Es un poco extraño porque, o sea, a veces este Bill es un poco más gracioso y inmediatamente recuerdas cuando
le desafía a Vegeta que le dé un golpe. Vegeta le da un golpe y entonces Bills le coge la cabeza, creo, y lo empala con el piso. Se le reduce el peso al peligro que supone, Claro. por lo que mostrarlo mucho más como una amenaza en un principio hace más sorprendente el que la personalidad de Goku logre hacerlo desistir de destruir la Tierra. Hmm. En Super de hecho mantienen el suspenso un poco más al hacerlo dejar caer a Goku en vez de salvarlo como La frente la gigante. película. Pero por el otro, ¿es esa verdaderamente la visión de Toriyama? Porque cosas como que sea un dios que se enfurece por no poder comer pudín son muy Toriyama. Es que, no sé, yo creo que debe de tener un poco de balance, ¿no? Muchos de los momentos cómicos de Super, incluso aquellos que resultan controversiales, fueron obra del autor y según Toyotaro era el aspecto en donde más se enfocaba. Como muestra, la escena de relleno de Ulon jugando al piedra, papel o tijeras con Bills no fue un invento del anime de Super, sino una escena que fue recortada de la versión para cines de la Batalla de los Dioses, presente en la versión extendida. Y aunque entiendo y hasta apoyo el deseo de hacer una versión más concisa de la historia, recortando escenas demasiado largas o directamente innecesarias, algunos de los mejores momentos de Super eran aquellos que no tenían que ver directamente con el avance de una trama del momento, y eran más bien los personajes interactuando entre sí. Puedo entender que se corten tramas como Goten y Trunks yendo a buscar un regalo para Videl, Sí, yo no me acordaba de eso. la familia de Vegeta yendo a un parque de diversión. Eso está bueno porque, o sea, es algo que se prometió en Dragon Ball Z. Se viene mencionando desde esa serie. O el que unos extraterrestres vayan a visitar a Mr. Satan, aunque Ese no me acuerdo. eso eliminaría el mejor chiste de la serie. ¿Cuál? ¡Son Punch! Pero Ay, está bueno, pero la animación no sé. también están cosas como Goku compartiendo con Goten y expresando su alegría No, está porque mal. Gohan pueda estudiar todo lo que quiera. Vegeta aceptando de que necesita un maestro y sus cómicos esfuerzos en tratar de que Whis lo acepte en un gracioso paralelo a las cosas que debió hacer Goku para entrenar con Roshi Kaiosama. Ver lo detallista que es Piccolo en el cuidado de la bebé Pan, una bonita extensión de su relación con Gohan. El momento en que Videl demuestra un gran carácter y madurez al recriminarle a Barry Khan por intentar hacerle daño a su familia, e incluso una escena donde nos dan a entender que la razón por la que Milk es tan estricta y hasta agresiva con Goku es porque es la única manera de mantenerlo en casa, pero en el fondo lo quiere tal como es. Sí, la versión original de Super tenía fuertes falencias técnicas y de escritura, pero estos momentos también tenían un valor y sería lamentable que desaparecieran para concentrarse únicamente en la acción. Sí, debería de haber un poco más de estudio, ¿no? Ahí. Ojalá se logre cierto equilibrio. Sí, eso. Otro problema, y uno más complicado, es Broly. Si seguimos la lógica de que no se debe dejar Pues se hace una saga así serie, ¿no? en el aire a los nuevos espectadores, Claro. los eventos de esta cinta definitivamente deberían ser adaptados en la nueva serie Sí, claro. para que no se dependa de haber visto una película de hace 7 años 7 años. para entender lo que pasa. Y mira, esto era antes de la pandemia. Wow. O que la introducción de un personaje como Broly no sea reducido a un simple flashback. Es que no. De hecho, hay bastante incentivo para hacerlo. Según Sí, había mucho contenido eliminado del primer acto de los Saiyajin, de Planeta Saiyajin. hasta la época, el El planeta Vegeta. original de Toriyama para esa historia daba para 3 horas de material. Y eso va a estar bueno si lo adaptan así. O sea, episodios de eso. Considerando la importancia que tendrá Bardock en sagas posteriores, esta podría ser una gran oportunidad para extender la historia mostrada en Minos y el principio del filme, haciendo un mayor paralelo a su enfrentamiento contra los soldados de Freezer del especial, e incluso arreglar la inconsistencia entre su apariencia en esta versión y las viñetas del manga en que llegó a salir. El problema es que aquí no se trataría de una simple adaptación con extras, como es con todo lo demás, sino un directo remake de la película, que es por lejos la más espectacularmente animada de la franquicia. ¿De verdad gastarán tanto tiempo y recursos en una historia esencialmente ya vista, bajo riesgo de nuevamente producir una versión inferior a la anterior?
Este temor se acrecenta si tomamos en Es que es un riesgo que hay que tomar porque si ya estás haciendo toda la serie, entonces no tiene sentido que solo excluyas esa película. Tiene que tener un poco de lógica. cuenta que según reportes extraoficiales no se optaría por una estructura de temporadas como hará One Piece desde este año, sino nuevamente como long runner semanal. Por lo que de ser verdad, este sería un enorme riesgo. Franquicias como Kimetsu no Yaiba han resuelto esta situación simplemente tomando la película y partiéndola en episodios, añadiendo Ok. ciertas escenas adicionales que sirvan como puente, pero Dragon Ball Oh, esa es buena idea. por alguna razón ha sido muy reticente a esto. La especulación más fuerte es que se debe a acuerdos con Fox, quien funcionaba como el distribuidor para Japón en 3 de las 4 últimas películas, y que para hacerlo habría que pagarles una gran cantidad de dinero, por lo que producir remakes salía más barato. Pero considerando que ha pasado tanto tiempo, que la distribución de películas se ha diversificado internacionalmente y que al menos pareciera que hay interés de lograr el mejor resultado posible, quizá prioricen el Qué buenos efectos. tiempo y paguen el dinero requerido para hacer un Qué buena calidad. remaster de la película solamente, que sería lo ideal, salvo porque esta tiene un estilo visual muy diferente al resto de Super, Sí. aunque para ser honestos, también hemos visto un poco de este presente en ciertas tomas del trailer, así que podrían simplemente hacer modificaciones a ciertas escenas para volver el estilo consistente. Aún así, resulta sospechoso que lo de la Patrulla Galáctica sea explícitamente presentado como lo que sigue el arco de la supervivencia universal, es decir, el torneo del poder, ignorando los eventos de Broly. Y Yoko hasta volvió a decirlo recientemente. Pero quizás Pero se refiere a serie, pues. O sea, el arco del torneo fue serie y viene la nueva serie. solo se están refiriendo a que es lo último exhibido en televisión. Claro. Finalmente, y en un grado de menor A importancia, ver. temo por el pobre Tarball, ya que la historia donde aparece el hermano de Vegeta ocurre únicamente en un OVA y posteriormente en un manga, al que la mayoría del público no tuvo acceso de manera oficial, no se hace ninguna mención a él en Super. ¿Irán a mencionarlo? Si consideramos que su existencia no tiene absolutamente ninguna significancia en la historia, No había mención en Super. Yo recuerdo que sí. Porque le piden a en la saga de Bills que el ritual entre para convertirse en Super Saiyan Dios era con 5 personas o 4. Y Bulma creo que le pregunta a Vegeta si puede venir su hermano. Y Vegeta dice que no porque está muy lejos. que no tendría sentido readaptar el especial porque sus eventos son anteriores a los de la propia serie, Claro. y que incluso su rol es en cierta forma adoptado por Kiabe, que hasta se parece a él. No me extrañaría si lo descanonizan de una vez por todas. Sin embargo, la visión de Toriyama sobre el personaje era bastante clara, ya que él escribió la historia. Para él Vegeta tiene un hermano, por lo que se le referenció en 2 de las películas en las que participó del guión. Sí, es lo que dije. Quizá en su caso sí daban resolverlo con un simple flashback que resuma los eventos del especial y punto. A diferencia de con Broly, en ese caso no me molestaría, Más que flashback, es que el personaje no tiene relevancia. y aprovechando que Toriyama declaró preferir la versión del manga, podrían usar ese diseño. Pasando a otro punto, No está mal, ¿no? hay varias cosas que es necesario aclarar. A Por el ver. momento, no hay ninguna A ver. información de cuándo regresará el manga, y ni siquiera los insiders saben la razón por la que no ha vuelto. De todas formas, al no haber No estaba Toyotaro ocupado con su manga propio. ninguna declaración que diga lo Por contrario, eso ya se acabó. es posible esperar que ocurra dentro del año. Y aunque el nombre Sí. de Toyotaro no es mencionado en ninguna parte de los anuncios, Qué mayoritariamente pena. por marketing, eso no necesariamente quiere decir que haya una mala relación entre él, Shueisha y Capsule Corp Tokyo. Es más, después de que el manga de Super entró en una pausa indefinida en marzo de 2024, se le volvería a llamar para darle término a Dragon Ball Heroes Victory Mission, el primer manga para el que trabajó en Shueisha, que había quedado inconcluso justamente cuando le pidieron trabajar en Super. Después Ok. se le encargó un one shot para la nueva franquicia Dragon Ball Super Divers, que reemplazaría a Heroes. En febrero de 2025 realizó el episodio especial del manga de Super, con el que se le da el cierre al volumen 24,
En enero de este año, pocos días antes del Genki Damatsuri, participó en conjunto Victory Uchida, editor de la Beyond, del video de resultados del Dragon Ball The One, la votación de popularidad de personajes del manga, donde constantemente hablaba de sus decisiones respecto a estos para el manga de Dragon Ball Super. Y mientras grababa este video, en la edición de abril de la Beyond, al hablar del anuncio de Galactic Patrol, se menciona a Moro como dibujado por Toyotaro. Qué bien. Así que no es precisamente como que quieran dejar de trabajar con él. Y más recientemente, tras el anuncio de que se lanzaría un pequeño manga promocional, también dibujado por él, pero en relación a los Figuarts, un tipo de figuritas oficiales, No, ok. puso en su biografía en Twitter que todo es por el regreso de la serie, con lo que obviamente se refiere al manga. Hablando del manga, hay gente que especula que podría anunciarse algo en el Goku Day el 9 de mayo, pero la verdad, salvo el anuncio de Super Hero en 2021, casi nunca se ha usado para nada importante. Ajá. Aunque no se puede descartar por completo, lo mejor Hay que es tener fe, ¿no? no tener demasiadas expectativas en cosas como estas. No, un poquito de fe. Ya los fans se habían emocionado con el anuncio de la, entre comillas, participación de Dragon Ball Super Virus en el evento Anime Japan 2026 del 28 y 29 de marzo. Lo que era bien absurdo, ya que desde el principio se había anunciado que era solo presencia en el puesto de Toei para el evento, sin ninguna presentación en particular. Lo mismo pasó con el Dragon Ball Games Battle Hour, la gran convención de videojuegos de Dragon Ball del 18 y 19 de abril, donde la única presentación anunciada era sobre Dragon Ball Super Virus, la que puede resumirse a la sola revelación del segundo tráiler. Si llega a Que haber no está mal. un anuncio que no sea directamente en la Beyond, lo más probable es que sea en algún evento de Shueisha. En un tema distinto, aunque el video en que se anunció de Galactic Patrol, que fue un homenaje a los 40 años de la franquicia, con 40. música compuesta por Hans Zimmer, titulada Infinite Future, Bien. esto no significa que vaya a ser el compositor para la nueva saga. No, eso era especial, ¿no? Y hasta ahora, Participación no hay especial. información alguna de quiénes estarán encargados de la música. Asimismo, la llamada key visual usada para representar la saga no significa que ese vaya a ser exactamente el estilo de la misma, sino más bien una referencia. Y probablemente tampoco será CGI como en el video de homenaje. Pues no. Y en el caso de Dragon Ball Super Virus y presumiblemente el resto de las readaptaciones, regresa Tadayoshi Yamamuro como el diseñador de personajes. Si bien su trabajo en los últimos años ha sido muy criticado por la rigidez de sus modelos y problemas de anatomía, que son críticas bastante legítimas, hay que entender que él no es el único responsable de lo ocurrido en Super, especialmente las decisiones de colores y los infames brillos, y que su estilo sigue pudiendo dar muy buenos resultados cuando se le da el tiempo necesario. Por más que a los fans les pueda incomodar, era más que esperable que se le llamara para encargarse de los diseños de toda esa parte por consistencia, y en cualquier caso, no será ni el director de la serie ni el director de arte en sí. Dejando esas cosas en claro, sigue habiendo una serie de preguntas sin responder. ¿De verdad será un long runner o se tomarán descansos entre arcos o grupos de arcos? Como espectador obviamente preferiría Long runner. lo primero, pero lo segundo sería lo mejor para asegurar la calidad. ¿Serán cambios? Sí, pero, o sea, ya van adelantando 2 sagas. O sea, yo no le vería mal. Sustanciales a la narrativa, como al final de la saga de Trunks el futuro, eso lo dudo. O al menos serán mejoras en la construcción argumental de ciertos momentos, como la infame espada Genkidama. ¿Será una mayor integración de las distintas sagas entre sí, como la aparición de Champa desde la batalla de los dioses, o mostrar a Goku Black matando a los dioses de otros universos? Ojalá. Ahora que ya tienen diseños, ¿se eliminarán las formas que parecen existir únicamente por marketing y que no tienen ningún impacto en la historia, como el Super Saiyajin Rage o el Blue Evolution? El Blue Evolution no se ve mal. ¿Se adaptará el concepto de estar furioso usando el Ultra Instinto para hacerlo calzar con la nueva saga? Es que es un momentazo también, ¿no? ¿Se retrocederá? Es un poco arriesgado cambiarlo. Las solicitudes arbitrarias y bastante tardías de cambios de color de Toriyama, como los brazos de Piccolo y los ojos de Krillin en Super Hero, o el pelo de ambos Trunks en Super. Y finalmente, ¿qué pasará con Dragon Ball Daima? ¿Se le tratará igual que a las otras películas y será ignorada absolutamente? Eso sería lo más fácil, así Claro, yo creo que sí. que entendería si lo hacen.
Pero tomando en cuenta toda la información que se nos da en ella y que no es utilizada en la trama, sería bien lamentable que termine no teniendo ninguna importancia, dejando otra vez el reino demoníaco como un elemento inexplorado en la continuidad oficial. Además, al ser el último trabajo de Toriyama para la franquicia, de forma similar a como pasa con Tarbell, dejaría un muy mal sabor de boca que termine siendo totalmente irrelevante. Asumo que en teoría Pero capaz hacen nuevas cosas, ¿no? O sea, Dragon Ball Daima temporada 2 y Super pueden coexistir al mismo tiempo. es fácil conciliar las dos series haciendo ciertas modificaciones al remake, pero no estoy seguro de que lleguen a hacerlo porque No, implicaría aún más trabajo. claro. Como sea, mucho de esto lo sabremos únicamente cuando la serie ya se haya estrenado, que yo suelo Ujú. ser entre septiembre y octubre, Ah, ya que fall. no hubo grandes cambios en la información en el Dragon Ball Games Battle Hour y por ahora no hay ningún otro evento anunciado. Sí. Por el momento, eso es todo lo que sabemos respecto a los anuncios para el futuro cercano de Dragon Ball. Soy Reviewer Random y nos vemos en la próxima. Adiós. Buen video, me gustó. Muy informativo. Cosas que no sabía. Varias cosas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver y adiós.